Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Yo soy Tony21 Tarot Evolutivo y quiero recordarte que este es mi único canal. Sagitario, traigo mensajitos para el signo de Sagitario, de Sol, Ascendente y o Venus. Recuerda que todas las lecturas son generales y atemporales. Si te resuenan los mensajes, quédatelos, y si no, lánzalos al universo y más adelante una mejor lectura te encontrará. Sagitario, no basta más que recordarte que este es mi único canal, Tony21 Tarot Evolutivo, Facebook, Instagram y TikTok. Si hay alguna persona que esté utilizando mis videos de manera incorrecta, denúncialo por favor, o mándame un mensajito y ya yo lo denunciaré de manera correspondiente. Muchísimas gracias de antemano, agradecerte por estar aquí el día de hoy. Vamos a ver qué nos trae el tarot de manera evolutiva para ti. Recuerda aplicar estos mensajitos a tu momento de vida personal y actual. ¿Sale? Sin más preámbulo, comencemos. Signo de Sagitario. Dame una energía general para los signos de Sagitario. ¿Con quién te estás peleando, hija? Vas ganando. Ya yo dije, va a caer al derecho y pues no. Andas muy controlador en el tema personal. Parecer estás actuando desde la vida, tratando de buscar un equilibrio en tu vida. A ver. Bien. Andas con la pérdida de control emocional. Al parecer estás teniendo un poquito de conflictos mentales por el tema de la pérdida del control emocional. Al parecer estás por ahí tratando de tener, o estás un poquito inconsciente con el tema del control emocional, ¿sabes? Del autocontrol. O sea, no estás teniendo tanto autocontrol como tú quisieras. Y estás actuando un poquito controlador en el tema del dinero, ¿sabes? Al final del día. Pero también estás muy parado en tu postura. Lo cual me hace pensar que estás tratando de tomar o formar una estructura mental sólida, lo cual no tiene nada de malo. Al final del día, por algo se empieza uno para transformarse. Pero para empezar, tienes la carta del 5 de bastos, que nos habla de conflictos, peleas en situaciones posiblemente familiares, en el tema del trabajo o en el tema de amistades o vinculares. Posiblemente por ahí te estés peleando o hayas tenido ciertos conflictos con alguna persona en particular o con personas en tu entorno en particular en el ambiente laboral, lo cual me hace pensar que traes arrastrando conflictos de antes. Entonces tienes que tener mucho cuidado al momento de tener esa energía, porque esa energía tal cual, ese arquetipo en particular nos habla de que te estás peleando mucho y estás enojado por alguna situación en particular que a lo mejor no tiene nada que ver contigo. ¿Sale? Muchas veces las personas no tenemos la culpa. Recuerda, repítete eso. Tú no tienes la culpa y las otras personas no tienen la culpa de cómo tú te sientas en el día, porque muchas veces tendemos a desquitarnos, ¿sabes? Y eso pues no es positivo para nadie. A nadie nos gusta estar enojados, créeme que no, que flojera. Es una energía de estar estancándote, echándote problemas que ni tienes por qué echarte problemas encima, porque al final del día son problemas que no te deben ni de afectar ni de corresponder, porque son cosas que no son tuyas. Estás tratando de cuidar mucho tus recursos y eso me gusta, ¿sabes? Tienes la carta en el pasado del 9 de bastos, que nos habla técnicamente que vienes de alguna situación en particular o de esa situación del guerrero cansado, herido, que nos habla técnicamente de que ya te cansaste. Pues técnicamente era así como que ya llegaste a su fin, ¿no? Estás actuando un poquito desde el tema de la herida, ¿sabes? Y muchas veces los conflictos que haces son desde el tema de la herida y de una herida del pasado que no alcanza a sanar. Entonces hay que tener cuidado mucho con eso y hay que ponerle mucha atención, porque regularmente el 9 de bastos es el guerrero que no se rinde, o el guerrero que está ahí esperando a que la situación cambie. Si ya te cansaste y ya se volteó y ya se te volteó la energía, se te cansó el caballo, déjalo ir, suéltalo, que se vaya, porque al final del día es algo que no te conviene y en lo cual no te conviene estar, porque estás tratando de buscar un equilibrio, ¿sabes? En esa parte personal, en la carta del presente tienes en la carta del 2 de oros, que nos habla que estás tratando de tener una situación equilibrada. Posiblemente en temas monetarios no andemos tan bien y estemos tratando de buscar un equilibrio entre emoción y dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la mentalidad, porque eso nos habla de una mentalidad posiblemente de escasez. Para poder trabajar con esa mentalidad o con ese equilibrio o esa dualidad, es necesario que aprendas a equilibrar muy bien la balanza. Esto nos habla técnicamente de que estás haciendo trabajo bien, estás tratando de equilibrar tu vida de una manera sumamente correcta, pero debes de dejar de actuar desde la herida, porque si estás actuando desde la herida, las cosas se te pueden complicar. Tenemos en
la carta de tu presente, ese 2 de oros, y a futuro tenemos la carta del 9 de oros, que nos habla, invertido, que nos habla precisamente de esa pérdida de autonomía y de autosuficiencia, y sobre todo nos habla de esa pérdida de lucidez, esa pérdida de autoestima importante, que técnicamente posiblemente en temas de salud pues no andemos un poquito bien, posiblemente nos estamos sintiendo un poquito pues en el tema de fracaso, pues ahí inmiscuidas, metiditas, ahí muy por debajo del agua, pues bajita la mano andamos mal. Pero la realidad es que es algo que se puede solucionar siempre y cuando te abras a la posibilidad de querer ir a terapia, y sobre todo abrirte a un proceso de autoconocimiento personal, ¿sabes? Al final del día esas son cosas que se pueden mejorar. En el camino está que pues nos tenemos que abrir a la situación de terapia, porque al final del día todas las personas que llegamos a tener un proceso personal, de manera dura, y que objetivamente no ha sido el mejor de los procesos posiblemente, llega a ese punto de tu vida donde dices, ¿sabes qué? Necesito cambiar. ¿Por qué? Porque te están pasando demasiadas cosas negativas en tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer ahorita? Tratar de ser consciente lo inconsciente y tratar de sacar lo que traes adentro para poder mejorar y empezar a trabajar en tu autoestima, porque al final del día nos habla de que estás teniendo una pérdida de valor propio y no te sientes cómodo con tu cuerpo, ni te sientes cómodo con la situación actual que tiene o que estás viviendo. Recuerda, uno no empieza el cambio hasta que tiene dos opciones. La vida te obliga a cambiar o te hartas de la situación en la que estás, y ahí empieza el cambio más genuino, cuando te hartas de esa situación en particular. Sin más preámbulo, vamos a ver qué nos trae el Frabulloso Tarot para ti, signo de Sagitario. Veamos qué energías se encarnan en esta situación en particular. Comienzos emocionales, posiblemente estás saliendo de la parálisis por análisis, avanzando y conectando nuevamente con tus emociones. Eso me agrada, me gusta, porque al final del día dice que estás saliendo sobre esa situación en particular, estás tratando de avanzar, tratando de tener o tomar decisiones conscientes. Al parecer, esta nos vamos a poner aquí. Okay. Al parecer nos vamos a guiar por esa situación en particular. Mira. Ándale, mucha chaqueta mental ahí. Mucho ojito con las ilusiones, mucho ojito con las cosas que parecen oro y no lo son. Debes de tener mucho cuidado con esa situación en particular en la que te estás metiendo de manera emocional, Sagitario. Sale enfocado en tu trabajo y en tus proyectos, en tu vida personal. Tienes una lectura muy tranquila el día de hoy, muy genuina, muy relajada. Volvemos al punto de la pérdida del autocontrol, ¿sabes? Esta pérdida del autocontrol emocional. Creo que tienes ahí una situación particular. Uy, no, ahí tenemos que tener alguna situación. Tienes la energía creativa bloqueada y tienes la energía de la creación completamente bloqueada y pausada. Es momento de tomar decisiones conscientes que te lleven a una mejora completamente, a una situación de mejora en el aspecto personal, ¿sabes? Al final del día creo que esto nos habla más de una situación particularmente pues tranquila, pero si estás pasando por una situación de letargo emocional, estás tratando de salir de esa situación o ya saliste de la parálisis por análisis en la cual tú te encontrabas, posiblemente estabas pasando algo mal en el ambiente vincular, porque tenemos la energía del 2 de espadas invertido que nos habla técnicamente que acabas de salir de parálisis por análisis y estás avanzando hacia nuevas oportunidades de manera emocional, o estás reconectando con tu yo emocional, porque todos tenemos un yo emocional. Todos tenemos un mundo emocional con el cual es muy bonito conectar, siempre y cuando lo hagas desde la realidad, que bien aterrizadas tus emociones. Y volvemos al punto de aterrizar las emociones. Te digo, todas las lecturas han tratado de aterrizar tus emociones mentalmente. Haz este ejercicio y plásmalo para que puedas continuar a avanzar, o al menos saber por dónde comenzar a trabajar. Tienes a la rueda de la fortuna, lo cual nos habla que pues posiblemente venga un periodo por ahí karmático, o estés viviendo un periodo karmático en una situación en particular. Puede ser que en la parte del trabajo se te haya destrabado alguna situación en particular que estaba estancada, o algo en el tema de las ideas, o en el tema de las ideas, principalmente del trabajo, que se hayan bloqueado, que se te haya bloqueado tu energía creativa y que no hayas tenido como que la posibilidad, reitero, la parálisis por análisis, del cual apenas estás saliendo. Y que ahora pues la rueda de la vida y la fortuna pues estén favoreciendo un poquito, o al menos estén tratando de avanzar en ese aspecto.
y no te estés tratando de estancar o de quedar. Eso me gusta, me hace énfasis mucho a eso, en la parte del trabajo, que estés enfocado en tus proyectos personales. Tenemos la carta del 8 de oros, que habla de una persona que está trabajando sumamente en sus oros, en su moneda, en su trabajo, y está enfocado en hacerlo perfecto. Si bien es una carta que es muy bonita porque habla desde la maestría emocional y desde el trabajo bien hecho, también hay que tener cuidado con el tema del perfeccionismo. En esta situación en particular hay sagitarios que pueden ser muy perfeccionistas, porque me marca mucho esto, ¿sabes? Al final del día te estás subiendo mucho a la mente y estás actuando mucho desde la parte emocional. Hay que tener mucho cuidado con esa parte emocional porque estás viendo modos con tranchetes donde no los hay. Tienes a la carta del 7 de copas. La carta del 7 de copas nos habla de que estás en un proceso actual también, en el cual estás pasando por muchas opciones a la vez. Puede ser de manera emocional, ámbito laboral, plan de proyectos, planes a futuro o alguna situación. Muchas ideas que te están llegando a la mente y que te estén abrumando de manera constante. De todas esas oportunidades que se te van a presentar, solamente una es la correcta, ¿sabes? Al final del día es donde tú tienes que saber tomar decisiones de manera correcta y acertada. Esto es una toma de decisión importante porque se te viene algo importante para ti, algo que te va a tener que cambiar el mundo completamente, porque me habla de eso, ¿sabes? Principalmente de eso. Tienes que elegir bien cuál es la mejor opción para poder avanzar y para tu vida de manera personal. Trata de no caer tanto en el perfeccionismo porque me vuelven a marcar mucho. Esa parte del perfeccionismo no es tan positiva. Recuerda que la parte del perfeccionismo hay que dejarlo un poquito de lado porque luego solemos tratar de querer hacer todo tan perfecto que realmente no encaja, no embona, no está bien. Entonces te aferras tanto a quererlo hacer perfecto que realmente es como que de un güey, no. Tienes que empezar, o sea, empieza por lo que tienes. Al final del día, por algo estás. Y bájale a tu ego 5 rayitas. Recuerda que vienes de pelearte y te quieres pelear sola, vas ganando tú sola, preciosa. Entonces, pues, ¿con quién te peleas, preciosa? Vas ganando. Entonces, tienes que tener mucho cuidado ahí. Hombre, mujer, hochis, que está viendo este video, del signo Sagitario, trata de estar conectado contigo mismo y con tus emociones. Me marca que tienes una pérdida de autocontrol en la parte emocional y posiblemente estés actuando de una manera errática y enojada, sobre todo molestos hacia contigo mismo o hacia la situación que te rodea. Tienes que tener mucho cuidado con eso porque al final del día no son cosas que estén dentro de ti, pero sí que difieren, o más bien no que difieren, sino más bien que está en ti poderlas controlar, porque al final del día tú decides cómo actúas ante las situaciones que la vida te pone. Situaciones en pareja, planes, vínculos, amistades. Entonces tienes que tener mucho cuidado con las opciones que se te van a presentar más adelante, porque reitero, de todas esas opciones es una decisión que va a hacer cambiar o que va a cambiar la dirección, el rumbo de tu vida de manera radical. ¿Por qué? Cierras con la carta de los enamorados, que técnicamente que nos habla de Géminis, es la energía de Géminis en el ámbito de la comunicación. Los enamorados es desde las decisiones conscientes, de las cartas del tarot es de las cartas que nos hablan de tener una armonía o al menos una dualidad interconectada en el mundo emocional y espiritual. Nos habla que técnicamente tenemos que estar interconectados literalmente. Lo que hablas, lo que dices con lo que haces para que realmente la situación funcione bien. Porque esta es una decisión que tiene que ser desde la conciencia. Y al ser desde la conciencia es una situación que la vida te va a presentar para que tú o repares el daño que causaste, para que puedas avanzar y puedas mejorar en ese aspecto personal y tengas la posibilidad de enmendar tal vez algunos errores que en el pasado cometiste. O si no te resuena en esa parte en particular, es para que escojas una mejor opción en el aspecto laboral. ¿Por qué? Así como te dije que venías de la parálisis por análisis, posiblemente a través de esa decisión vuelvas a caer en parálisis por análisis. Tienes la carta al fondo del 8 de espadas que nos habla técnicamente que tú solita te estás haciendo chaquetas mentales. Solita estás encasillándote en esa situación mental en la cual no tienes que estar. Entonces, para que tú puedas avanzar necesitas realmente bajarte de ahí, de las espadas que te rodean solamente, porque ni siquiera te están tapando, ¿sabes? La carta del 8 de espadas es una mujer que está rodeada de espadas, pero por la parte de atrás, ni siquiera está por la parte de enfrente. Tienes un huecote, mira, ahí, enfrente para salirte. Ni siquiera estás atada, ni siquiera... No, tú solo te impones esos límites, porque al final del día puede hablar de que traes creencias limitantes que te están haciendo ruido mental y que posiblemente por eso no estés avanzando en esa parte de manera
ya sea emocional, personal o laboral, que a lo mejor no te atreves a querer hacer las cosas de manera genuina. También me habla mucho del tema de la creación y de la energía creativa, que la tienes un poquito bloqueada, posiblemente porque vengas del tema de la carencia y porque traigas mucho el tema de la escasez. Traes mucho el tema de la mentalidad de la escasez y del miedo a la escasez. Cuando salen estas dos juntas es porque el miedo a la escasez reina tu mundo, y reina tu mente y reina tu espíritu. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer aquí? Trabajar en ti para cambiar el miedo a la escasez. Y pues una vez que trabajes eso, posiblemente pues la vida te vuelva a sonreír y vuelvas a tratar de estar más tranquilo contigo mismo. Sales del estado de hipervigilancia, que lo cual me hace mucho sentido, pero también lo estás haciendo desde la inmadurez y desde un inicio muy forzado. Estás actuando de manera inmadura hacia una situación en particular, o estás tratando de forzar acciones, situaciones o un propósito que no es para ti. Estás tratando de forzar una situación que no te conviene y que no es para ti, porque al final del día no es para ti. Si fuera para ti me hubiera salido, pero no es para ti. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, porque estás tratando de forzar acciones y decisiones y te vas a topar con pared. Tienes que ser inteligente al momento de poner esa situación en particular en la mesa, y sobre todo tienes que ser muy pragmático para poder poner los límites adecuados para que la situación funcione a tu favor. Y es importante que te fijes mucho en eso y trabajes mucho en la parte de la mentalidad de la carencia y la escasez, el periodo de escasez, porque muchas veces nos aferramos a que es que porque tenemos tanta pérdida, porque mentalmente no estamos estables. Entonces, para hacer que esa situación cambie, necesitas trabajar en tu miedo a la escasez, y cuesta mucho trabajar ese miedo a la escasez porque no es fácil, gente, honestamente no es sencillo salir de ese miedo tan feo. Es una situación que te mete ahí, que se te encarna, y la verdad yo ya pasé por una situación similar. Entonces eso se golpea mucho cuando vienes desde la hipervigilancia. Entonces debes de tener mucho cuidado, porque si vienes mucho desde la parte de las codependencias, tienes que trabajar mucho ese miedo a la escasez, ¿sabes? Suelta la situación que no te convenga y deshazte de las cosas que realmente no son para ti, porque al final del día eso te va a ayudar a avanzar hacia una situación mejor. Porque reitero, tienes esa inteligencia de manera emocional, porque vuelvo al punto, tienes que ser pragmático, inteligente y un poquito cuadrado al momento de decidir. No tienes que tenerle directamente a las decisiones, no tienes que meterle emociones, no tienes que tenerle emociones a las decisiones importantes en tu vida. Tiene que ser una decisión pragmática, inteligente y bien planteada. En el tema de los negocios, para que puedas avanzar, tienes que meterle mente y no emoción para que el negocio fluya, porque si no te vas a bloquear. Sin más preámbulo, eso fue todo para el signo de Sagitario. Espero haberte ayudado. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Sin más preámbulos, me despido de antemano. Recordarte que le des hype al video, y si quieres una lectura personalizada conmigo, aquí abajito en la descripción te va a aparecer mi número de teléfono para que me contactes si quieres una lectura personalizada de manera evolutiva, para saber qué cosas o situaciones se te están atorando en tu vida y de alguna manera poderlas descifrar. Sin más preámbulo, me despido. Soy Tony 21, evolutivo o bien, chaito.